Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este martes 22 de septiembre, en que seguimos profundizando este Evangelio de Lucas, en este capítulo 8, que nos dice así: se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograban acercarse por el gentío. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él les replicó: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice esta breve palabra? Porque son apenas 3 versículos, pero que tiene un contenido. Ustedes saben que esto hace referencia también en los otros evangelios, en donde la madre y los hermanos de Jesús también lo van a buscar, dice en otro evangelio. ¿Y por qué? En los otros evangelios, sobre todo en Marcos, es que los parientes dudan de qué le está pasando a Jesús. Y uno dice: ¿por qué? ¿Porque se está haciendo famoso? No, porque así como se está haciendo famoso, está siendo muy adverso. O sea, había gente que lo quería mucho y gente que lo odiaba mucho. Y justamente la gente que lo odiaba mucho era la gente religiosa, la gente de su pueblo, los fariseos y escribas, la gente importante. Así que seguramente tuvo que haber llegado este tema del conflicto. Sin embargo, Lucas no toma eso. Simplemente dice que su madre y sus hermanos están, tal vez para visitarlo, para verlo, conocerlo, lo que sea. Pero en realidad no niega su filiación familiar. Y uno dice: ¿por qué? Porque acuérdense que en la época de Jesús la manera de vivir era siempre en comunidad familiar, como todavía lo hacen los indígenas. ¿Qué quiere decir? Las casas estaban alrededor de un patio común. El fondo de las casas era un patio común de toda la gente. Entonces, si vos tenías parientes, vos salías al fondo y allí se reunían las mujeres para hacer su trabajo, para amasar el pan, para cocinar, para cosechar, para limpiar la cosecha. Bueno, todos los trabajos eran comunes. No eran de individuales como ahora, que tienen todo cerrado y todo cercado. Así no era. Se vivía internamente en una comunidad familiar, insisto, donde en el fondo todos se comunicaban y todos se convivían. Dije que las comunidades indígenas todavía también es así porque estuve con los mayas y con otros, y sí, hacen un rancho al lado del otro, pero en realidad cuando se casa un hombre con una mujer indígena, la mujer pasa a convivir con las mujeres de la familia y el varón con los varones de la familia. Y fíjese que hasta que no tengan hijos y sean maduros, como que todavía los recién casados no tienen madurez para los indígenas, sino que dependen del papá o la mamá a quienes están unidos, digamos, con quienes están conviviendo. Pero lo digo esto porque en realidad de ahí venía la gran filiación en este tema con Jesús. Y por eso lo de hermanos, aunque algunos salen con el tema si Jesús tenía hermanos que eran de María, pero a la comunidad familiar se les llamaba hermanos. Pero bueno, quiero hacer referencia a esto. ¿Por qué? Porque ahora también, en nuestro caso, en nuestras comunidades, por las tantas misiones populares que hemos vivido, hemos hecho lo que llamamos pequeñas comunidades misioneras. ¿Qué son estas pequeñas comunidades? Son un grupo de gente, 8 o 10 personas, pueden ser 2 familias o no, pero no más de 8 o 10 personas, porque si son más, hacen otra pequeña comunidad. Porque en realidad esta es la funcionalidad de vida de los primeros cristianos, por lo menos por los primeros 7 siglos. ¿Y qué es lo que hacen esta pequeña comunidad? Empiezan a tener, como dice acá Jesús, una filiación, pero por la fe. A ver si me explico.
Es una unidad de gente que tiene una misma fe, que tiene un mismo vivir, un mismo camino. Entonces, no se trata de hacer semanal o quincenalmente solamente una reunión. No, es mucho más. Es pertenecer a esa pequeña comunidad. A ver, pertenecer en modo íntegro. O sea, lo primero que se trata en la pequeña comunidad es cómo estamos, cómo está nuestra realidad. Por ejemplo, ahora en pandemia, se solidarizan, cómo están, cómo no están, o cómo está la siembra o las cosechas, que tiene que ser con las pequeñas comunidades. ¿Para qué? Para defenderse mejor. Fíjense que ahora en estas pequeñas comunidades, quienes han quedado sin trabajo, quienes han quedado solos, resulta que esta pequeña comunidad los cobija, aún económicamente, como las primeras comunidades cristianas. Fíjense que esto es un gran desafío. Yo tengo en mi comunidad parroquial a la que pertenezco 36 aldeas, pero cada aldea tiene varias pequeñas comunidades. ¿Por qué? Como les dije, de 8 a 10. Son las personas de la pequeña comunidad. Pero esta pequeña comunidad a la vez, de vez en cuando, se reúnen en aldea, se puede decir. Pero, si no, siempre, periódicamente, se reúnen entre ellos, insisto, no solo para meditar la palabra y ver cómo vivirla, sino en una implicancia humana. Por eso lo primero que se preguntan es cómo están cada uno, cuáles son las heridas, los problemas que tiene cada uno. ¿Para qué? Para mutuamente cobijarse, solidarizarse unos con otros, con los hijos de uno, con los hijos del otro, y cómo estás vos y cómo no está. En momentos de esta pandemia es lo que hace posible que en las comunidades rurales de nuestra montaña, por ejemplo, no tengan ningún contagio. Porque quienes han sido contagiados, pues lo aislaron y lo cobijaron en sus comunidades. Fíjense. Y están logrando ya de hace tiempo que en las comunidades en la montaña no tengan contagios. Porque justamente se cuidan y quienes vienen al pueblo hacen todos los protocolos de salud, ¿no? De sacarse la ropa, de lavarse, bañar. ¿Por qué? Porque quieren proteger a su familia, a su pequeña comunidad. Fíjense, por eso han logrado que, en mi caso, en las comunidades de la montaña que tengo, no tenga contagios hoy. Y los pocos que se pudieron haber alguna vez contagiado porque salieron afuera, no se han curado ya. Yo doy este ejemplo porque cada uno en su medio de vida tendrá que ver cómo vivirlo. Pero en realidad es el desafío que nos habla Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Fíjense en el paralelo con la parábola de la semilla que cae en tierra buena. Que en realidad, más que nunca, en este tiempo de pandemia, tenemos que crear esas pequeñas comunidades para cobijarnos, que no quede gente sola. Me he enterado que en algún país hasta se ha incendiado una casa y encontraron a la persona que vivía sola, muerta, ¿no? Y nadie la cobijó y nadie supo cuál era su problema, su angustia, su soledad. A veces, inclusive, sobre todo en comunidades urbano-industriales con grandes edificios, hay mucha gente que no conoce a su vecino, no conoce o por lo menos a su comunidad de fe. Se juntan en la mesa, sí, pero después cada uno en su casa. Y ahora en tiempo de pandemia, la dificultad se vuelve grave. Entonces, ¿será que tengo vecinos o vecinas que están solos y que necesitan de mi cobijo? Y que podemos en este momento de dolor y de dificultad solidarizarme con mi vecino, con mi vecina. ¿Cómo está el que está al lado mío? ¿Ve? Con todos los protocolos, pero decir, ¿cómo nos cobijamos mejor? Y vivimos entonces esto que dice Jesús. Somos los que escuchamos la palabra de Dios y los practicamos. Qué desafío tenemos,
Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.